¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Qué raro, Martín. Tiene que revisarse. Yo estoy bien, un poco de calor tengo. ¿Hace calor o no? ¿No? Yo estoy muerta de calor. Bueno, que estoy en el segundo piso, me llega mucho sol. Estoy transpirando, de hecho. Y justo estoy vestida de negro. Ando darks hoy día. Ya. Está con sueño pero ansioso. Perfecto. Vamos con la clase de hoy, entonces. Hoy día ya terminamos el tema más entretenido que era el tema cultural. ¿Se acuerdan que vimos mestizaje, sincretismo, las palabras, las comidas, etcétera? Hoy día vamos a comenzar con otro tema dentro de la misma etapa de la colonia, pero vamos a ver los sistemas de trabajo. ¿Ya? Cómo se relacionaron los indígenas con los españoles acá en América. Al Matías lo marcó mucho los nombres de las castas. Lobo, salta para atrás, no te entiendo. Ok. Quedaron marcados de por vida. ¿Cuál es la estructura de esta clase? Vamos a ver en el inicio contenidos de la clase anterior, como siempre. Vamos a responder preguntas mediante encuestas y vamos a revisar un nuevo objetivo de aprendizaje. En el desarrollo vamos a ver los sistemas de trabajo colonial, vamos a ver los abusos de los españoles y un video sobre la encomienda. Y por último, preguntas al cierre, preguntas mediante encuesta. Es una clase cortita, espero, rapidita, fácil de entender, así que preparados para tomar apuntes. Vamos, ¿qué vimos la clase pasada? Quiero que me responda, yo los voy a mencionar, les voy a preguntar de a uno. Quiero que me responda la Andrea Ley, Andrea Ley o Andrea Ley, ¿cómo se dice? Andrea Ley, ¿estás ahí? Se está conectando de nuevo, parece. Ya, no importa. Mientras tanto, Francisca Fernández. Repórtese, Francisca. Francisca Fernández a la una. Ahí está. Está la Francisca Fernández, perfecto. Francisca, ¿qué vimos la clase pasada? Ahí tiene una ayuda a memoria. Tiene que mencionarme cualquier aprendizaje que hicimos la clase pasada o actividad. Con uno me basta y me sobra, tranquila. Se prepara para responder mientras tanto. Juliano Cisternas, viene después. Todavía no te pregunto, Juliano, tranquilo. Estoy preguntándole a la Francisca primero. Te tocó fácil, Francisca, porque eres la primera en responder. Entonces puedes decir cualquier cosa que hayamos visto en la clase pasada. Me parece que estás escribiendo, pero no me llega nada. ¿Lo estás borrando? No lo borres. Mándala nomás. Pero que lo mande, si no importa que se equivoque, lo importante es que responda. Francisca, Francisca, Francisca. Pero Francisca, mira. ¿Ven? Eso me pasa. Miren, aquí tiene un gran ayuda a memoria y me puede mencionar cualquier cosa que se acuerde que hayamos visto en la clase pasada. Y no va a estar mal. Ya, respóndame entonces. ¿Qué vimos
la clase pasada, Francisca? Mira, el Matías dice, yo no puedo responder eso porque no estuve en esa clase y sé que es irresponsable que no haya visto el video de la clase. Y además, Matías, fue una de las clases más entretenidas. Vamos, Francisca, tú puedes. Ya, ahí puso. No tenías que poner tanto, pero no importa, puso. Vimos que la Virgen de Guadalupe era una mezcla con la Virgen María y no me acuerdo del otro nombre. Perfecto, Francisca. Gracias. Juliano Cisternas. ¿Qué más vimos la clase pasada? Sí, tuvo ahí algunas faltas de ortografía la Francisca, pero escribió harto, así que se entiende que se haya equivocado. Juliano Cisternas. ¿Qué más vimos la clase pasada? Juliano Laguna. Voy a poner presión. Ahí está escribiendo. Solo Juliano. Yo no estuve. Mire. ¿Y por qué no estuvo? ¿Dio su justificativo de inasistencia? ¿Cómo? ¿Nuestra madre? ¿Por qué? Ya, ahora sí entonces a la Andrea Lai. Andrea Lai, ¿qué vimos la clase pasada? Aparte de lo que ya nos contó la Francisca, que vimos sobre la Virgen de Guadalupe. Ah, ahora entendí. ¡Ah! ¿Andrea? Ya, ok, Juliano. Quería saber si había enviado tu justificativo solamente. Andrea Lai, ¿qué vimos la clase pasada? Andrea Lai a la 1. Andrea Lai a las 2. Vimos sobre también Cortilicue, Cuatlicue, sobre bien. que dice que era como sobre la muerte, algo ¿Ya? así, ¿Sí? Bien, Andrea. y muchas cosas más. Ya, gracias, Andrea. Muy bien. Perfecto, ¿se acuerdan? Ya. Eso parece que fue lo que más les marcó. Ya. Siguiente persona que va a responder. Estoy haciendo un sorteo en mi mente. Matías Contreras. Ok, Vicente. Matías Contreras. Ahí está. ¿Qué otra cosa vimos, Matías Contreras? Bien, el Día de los Muertos. Perfecto. Otra cosa más. Ya, Gaspar Aguilera. ¿Qué otra cosa vimos, Gaspar? Gaspar a la 1. Mire, ahora no habla. Gaspar a las 2. Y Gaspar a las 3. Al agua. Oh, qué triste. Ahí está. Ya, el Día de los Muertos, el sincretismo, la Virgencita Morena y eso. No me apure. Ok, bien, Gaspar. Ya terminemos ahí con el repaso con ustedes, ¿ya? Yo les voy a decir ahora de manera rápida, qué es lo que vimos en la clase pasada. Vimos el sincretismo y justamente era día 30 de octubre, a un día del Día de Todos los Muertos, y por eso fue de temática tenebrosa. ¿Se acuerdan? Ya, vimos preguntas de encuesta de la clase anterior. Vimos que cambiamos de objetivo del 5 al 6, o del 6 al 5 me parece que era. Yo les conté una historia sobre la diosa azteca Cuatlicue, que era la diosa de la vida y la muerte,
y cómo los indígenas de la zona de México ocultaron a la Virgen, o sea, a la diosa Coatlicue bajo la Virgen María y se fundaron en una sola Virgen, que es la de Guadalupe, que es una Virgen morena que lleva una falda de serpientes, pero que además es virgen. ¿Y por qué mezclaron eso? ¿Por qué lo ocultaron? Para mantener sus creencias a lo largo del tiempo, porque si no los españoles no lo iban a dejar seguir creyendo en lo que creían. Luego vimos la conceptualización y dijimos que el sincretismo es una mezcla religiosa, ya sea de creencias como de rituales. Y también se podía expresar en el arte esta mezcla de elementos indígenas y católicos. Por ejemplo, habíamos visto este cuadro, que es en el caso de Bolivia, en donde se representa a la Virgen dentro del Cerro de Potosí y que a la vez es una Virgen María, pero también es la diosa Pachamama, la diosa Madre Tierra. Vimos que esas representaciones también aparecían en Chile, por ejemplo, en nuestra fiesta religiosa más importante, que es la de la Tirana, en donde la Virgen del Carmen de la Tirana reúne elementos de la Pachamama, reúne elementos de la religión católica y también reúne elementos de la tradición inca, en donde la Tirana era una princesa incaica que había sido muy cruel y por eso le decían tirana, y había sido asesinada junto a su amante español por el pueblo inca, que los mató en una lluvia de flechas. ¿Se acuerdan? Luego vimos otros ejemplos de sincretismo, como por ejemplo una iglesia, así como muchas, en México, en donde una iglesia católica tiene elementos y colores indígenas y además los ángeles no eran representados con aureolas, sino con un penacho de plumas en la cabeza, a la usanza de los antiguos líderes aztecas. Y acá vimos una iglesia de Ecuador, en Quito, en donde los pilares representan serpientes, que son propios de la fauna indígena americana. Y por último, el último elemento que vimos, que también era un sincretismo, era el Día de los Muertos en México, en donde se mezclan elementos del culto a la muerte de los aztecas con elementos católicos como el Día de Todos los Santos, con elementos celtas, con elementos romanos, con elementos ingleses. Era una mezcla de todo tipo de religiones en una sola y que se mantiene hasta el día de hoy. Eso fue la clase pasada. ¿Queda claro? Sí, también tiene elementos vikingos. Ya, perfecto, entonces vamos a las preguntas. No se pueden equivocar. Y se les dejaba un perrito o es otra cosa. Sí, los aztecas dejaban el perrito, ¿se acuerdan de eso, no? El perrito, si lo había tratado bien en vida, podía llevarse al perrito en la muerte para que lo acompañara en su viaje, junto con sus joyas, sus posesiones más importantes, etc. Ya, vamos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es el sincretismo? A, mezcla racial, B, mezcla religiosa o C, arte colonial. Repito la pregunta. ¿Qué es el sincretismo? A, mezcla racial, B, mezcla religiosa o C, arte colonial. Falta que responda Martín Maldonado. Solo Martín Maldonado. Martín a la una. Ya, ahí está. Bien, Martín. Tenemos los resultados. 4 personas me pusieron que era una mezcla racial, pero yo les pregunto a ustedes, ¿se llama sincretismo la mezcla racial entre españoles e indígenas? No, ¿cómo se llama esa mezcla? Mestizaje. Bien, porque también es una mezcla, pero es racial, es una mezcla producto de una relación sexual que dan hijos, que son una mezcla de las dos razas o etnias. En cambio, el sincretismo es una mezcla religiosa. Correcto, a las 8 personas que pusieron la letra B, es una mezcla religiosa. Se mezclan dos religiones muy diferentes, muy opuestas entre sí, como son la religión católica, que cree en un solo Dios, que tiene una madre que es la Virgen y que tiene un montón de personajes que son santos, se mezcla con las creencias de cada pueblo indígena de América. En el caso de los aztecas, por ejemplo, se mezcla con diosas como la Coatlicue, como el Quetzalcoatl, como el Huitzilopochtli, etc. En otras partes de América, como por ejemplo Bolivia o Perú, se mezcla con la creencia en la Pachamama, en el dios Inti, en la luna, etc. En el caso de los mapuches también se va a mezclar
por ejemplo, con los antepasados mapuches que son dioses. Dentro de su cosmovisión se va a mezclar con algunos rituales, etc. Eso es el sincretismo. Tengo que seguir, lo siento, Gaspar, apúrese. Y arte colonial, nadie lo puso, está bien, porque no es sincretismo, pero sí el sincretismo se puede reflejar en el arte colonial, como la pintura de la mujer en el cerro, de la Virgen en el cerro. ¿Se entiende? Ya. Siguiente. Segunda pregunta, ahí está marcada la B que era la correcta. ¿Por qué surgió el sincretismo? A, para adorar mejor a Cristo. B, por las violaciones a indígenas. O C, para disfrazar a sus dioses y adorarlos. Repito la pregunta. ¿Por qué surgió el sincretismo? A, para adorar mejor a Cristo. B, por las violaciones a indígenas. O C, para disfrazar a sus dioses y adorarlos. Me falta todavía Vicente Saldías, Martín Maldonado, Gaspar Aguilera. Que respondan. 3, 2. Se van a ir al agua. Ah, de veras que el Gaspar salió. ¿Y el Vicente dónde está? Vicente. Vicente a la 1. Vicente a las 2. Y Vicente a las... ¡Oh! Y ahí marcó. Listo. Dicen acá, feliz año nuevo. Ya. No te va horrible, Gaspar. Pero 4 personas se equivocaron. Me pusieron para adorar mejor a Cristo. No, pues chiquillos, porque si hubieran adorado mejor a Cristo, hubieran abandonado sus antiguas creencias y hubieran elegido el catolicismo, tal cual se los impusieron. Pero a riesgo de ser asesinados, ocultaron sus dioses. Los ocultaron para mantenerlos vivos en su memoria. Los ocultaron, por ejemplo, poniéndole abajo del vestido de María una falda de serpientes a la Virgen. Lo ocultaron. Por ejemplo, en Perú, donde los indígenas tenían que construir las iglesias, construyeron las iglesias de tal manera que a la hora de la misa hubiera una ventana sobre la cruz de Cristo para adorar al sol en vez de a Cristo. Eso también fue un disfraz, un ocultamiento. Dioses disfrazados, adoraciones disfrazadas. Pero también, ojo, no crean que los españoles o algunos españoles no sabían esto. Sí lo sabían y lo permitieron. ¿Por qué? Porque para ellos también era más fácil dejarlos, porque igual estaban cumpliendo con el ritual, en vez de tener que matarlos a todos o tener que castigarlos a todos. ¿Ya? La iglesia también aprovechó este disfraz, este sincretismo para mantener a los indígenas americanos ordenados y disciplinados y cumpliendo con lo que se les estaba exigiendo. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Se entiende. Gracias. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Qué expresiones reflejan el sincretismo? Acá tenemos 4 imágenes de aspectos religiosos, pero ustedes me tienen que decir cuál de estas es un sincretismo. Y recuerden que la palabra sincretismo se refiere a una mezcla. Entonces, voy a mandarles la encuesta a partir de ahora. ¿Cuál de las siguientes imágenes refleja sincretismo? Por eso respondí mal, llamar la atención, y la otra cosa es que no me aparecía la C y la B. Sí, entendí. Ah, ok. Gaspar, lo estoy leyendo, tranquilo. A veces no alcanzo a leer porque me pierdo entre tanta cosa que hablo. Ya, todos respondieron. Me faltan varios. Falta Martín Maldonado, Gaspar Aguilera y Vicente Saldías. De nuevo se nos fue el Vicente. Vicente a la 1, Vicente a las 2 y Vicente a las 3. Al agua. Ya. Correcto.
15 personas del curso pusieron que era la letra A. Muy bien. Este es el único ejemplo de sincretismo. ¿Por qué no es la B para la persona que lo puso? Porque esta es una diosa puramente indígena. No tiene ningún elemento católico. Y para ser sincrético, tiene que tener una mezcla de ambas cosas, o de más. Pero en este caso, esta diosa indígena azteca es puramente indígena, así como Cristo acá es puramente católico, y acá la Virgen María es puramente católica también, pero esta es una mezcla, porque tiene una Virgen María, pero tiene una serpiente una falda de serpientes, y tiene la piel morena, a pesar de que debiera ser blanca, y tiene una luna abajo, y tiene un niño abajo, con fuego, tiene flores alrededor. No me había dado cuenta que abajo de esa foto de la Virgen que sale en la A, tiene como una torre en la esquina. Sí, a ver, miremos qué es lo que son como... se parecen a las pirámides aztecas. No sé, habría que revisarlo con más detalle. Pero mira, por ejemplo acá, esto me parece que es la cabeza de una serpiente. Eso pareciera. Acá arriba, un jaguar. Y acá, no sé qué es eso. Dice el Matías... Martín Maldonado me dice, profe, respondí B porque no me salía la A. Ok. Ya, entonces todos respondieron bien. Y Matías Orellana dice, respondió toda buena y no estuve en la clase anterior. Sí, el resumen ayudó porque en el fondo lo que dije del resumen era lo que iba a estar en las preguntas. Paren de decir que no estaba la correcta. Digan la verdad, escríbanle y no mientan. Matías Contreras, no seas peleador. Bajemos los ánimos. Ya. Último elemento del inicio de la clase, revisar el objetivo. Este es nuestro nuevo objetivo, o A7, que dice explicar y dar ejemplos de las distintas formas en las que españoles y mapuches se relacionaron en el periodo colonial, considerando resistencia mapuche y guerra de Arauco, mestizaje, formas de trabajo como encomienda y esclavitud, evangelización, vida fronteriza y sistema de parlamentos. De estas cosas nosotros hemos visto algunas. Por ejemplo, acá hablan aparte de mestizaje. ¿Nosotros vimos mestizaje o no? ¿Vimos mestizaje, sí o no? Sí lo vimos, perfecto. ¿Vimos guerra de Arauco? Voy a poner con otro color. No lo hemos visto. No, Francisca. No engañemos a nadie. No lo hemos visto. No. Formas de trabajo tampoco lo hemos visto, pero hoy los veremos, ¿ya? Como la encomienda y la esclavitud. Evangelización, ¿lo vimos? ¿Sí o no? Sí. Gracias, Matías. Sí lo vimos, cuando vimos las órdenes religiosas. Vida fronteriza y sistema de parlamentos, ¿lo vimos? No. No. Esto es para la clase siguiente. ¿Se escribe? Sí, pero después, no ahora, ¿ya? Entonces hoy día lo que vamos a ver es sistemas de trabajo, encomienda, esclavitud y la mita, que no aparece ahí. Ya, ahora sí, desarrollo de la clase. Título, sistemas de trabajo colonial. Aunque indígenas y españoles eran muy diferentes entre sí, tuvieron que relacionarse, porque estaban habitando en el mismo lugar. Una de las maneras más comunes fue obligando a los indígenas a trabajar para los españoles. Estas formas de trabajo fueron 3 principalmente. No importa, Lisette, porque ustedes después se tienen que meter a WebClass y van a encontrar la clase con la presentación. ¿Ya? Parece que no se meten todos a WebClass a ver el cuaderno. O si no, por YouTube, también sirve. Gracias, Matías. Ya, voy a avanzar rápidamente por la hora. ¿Cómo se organizaban los trabajos? Habían 3 formas. Estaba la más antigua y la más conocida, era la encomienda. ¿Por qué se llama encomienda? Porque al español se le encomienda una cantidad de indígenas a su cargo. Se le encarga, se le regala, pero también tiene que preocuparse de ellos, ¿ya? De ahí viene la palabra. En la encomienda se entregaba a un grupo de indígenas a un español para que los usara como mano de obra.
¿Qué es lo que es una mano de obra? ¿Saben ustedes? ¿Quién sabe lo que es mano de obra? ¿Han escuchado la palabra de sus padres, quizá? Cuando trabajan para construir. Un ayudante, me dicen por ahí. El Matías Orellana dice cuando trabajan, para construir principalmente, ¿cierto? En construcción. Sí. Ya. Lo han escuchado. Por ejemplo, pensemos en que nuestros padres quieren hacer una ampliación en la casa. Y es un trabajo que no va a poder hacerlo solo porque es mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llama a un maestro de la construcción, él va a la casa, observa, hace un presupuesto, dice, mire, vamos a gastar en esto, esto, esto y esto y esto, esta cantidad, y le dice, esto le sale, por ejemplo, pongamos una cantidad, 1 millón. 1 millón de pesos le salen todos los materiales, con todo lo que tiene que comprar, pero además uno no puede pagar solamente los materiales, porque además yo voy a ocuparlo a él, voy a ocupar su tiempo, voy a ocupar su habilidad, voy a ocupar su trabajo y eso se paga aparte. Entonces, cuando uno construye algo, uno paga el material y la mano de obra. ¿Y qué es lo que es la mano de obra? El trabajo que ofrece esa persona. Y si esa persona quizás no se la puede solo, va a tener que contratar a un ayudante. Y la mano de obra va a ser más cara porque va a tener que pagarle al maestro y al ayudante. ¿Se entiende, cierto? Sí, ya. Entonces, estos indígenas que eran entregados en encomienda iban a ser la mano de obra para trabajar alguna cosa. Por ejemplo, supongamos que yo soy un español que llegó a América, ayudé en la guerra contra, no sé, contra los aztecas, por ejemplo, y voy a exigir mi premio. Y le digo al mando, al conquistador que estaba al mando, a Hernán Cortés. Oye, Hernán Cortés, yo te ayudé harto, pues quiero mi premio. Quiero mi merced de tierra, o sea, se le dan tierras de regalo. Quiero una merced de tierra ahí junto a la playa, me gustaría en Cancún. Esa parte es bonita. Quiero una merced de tierra en Cancún y quiero una encomienda de 200 indígenas. Y ahí Hernán Cortés me dice, no, pues no seas pillo. Yo recibo 200, tú vas a recibir menos. Te voy a dar una encomienda de 50. Ya, bueno. Pero me va a dar unas tierras ahí en la playa. Perfecto. Agarro mi encomienda de 50 indios, me los llevo al territorio al cual me voy a vivir y ellos tienen que trabajar ese territorio y pagarme a mí por yo dejarlos vivir. Pero también a mí se me va a obligar a algo con ellos, porque no es solo una relación de dominación. El encomendero, que sería yo, el español, el encomendero, va a darle de vuelta a esos indígenas el cuidado. Por ejemplo, que se me obliga a evangelizarlo, es decir, enseñarles la religión católica, pero además a cuidarlos. Tengo que mantenerlos vivos, tengo que alimentarlos, tengo que darles casa. No digamos que va a ser una casa igual que la de él, va a ser una casucha, pero los tengo que proteger. Y ellos a cambio me tienen que trabajar. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, es una suerte de esclavitud, pero no es esclavitud. Entonces como que le daban casa por trabajar y todo. Algo así. Pero es como una esclavitud más pacífica, sin tanta violencia. Un poquito más, claro, es una esclavitud más amable porque el dueño igual tiene una responsabilidad con ellos. Entonces es como su esclavo y tiene que darle casa y todo. Y comida. Ya, entonces, el español, el encomendero que se va a llamar, tiene una obligación, pero también obviamente va a sacar provecho. Y va, por ejemplo, de esta familia de indios, de estos 50 indios, hay varias familias, va a sacar a los hombres más grandes y más fuertes y los va a poner a trabajar en la tierra. Ya, ustedes me van a cultivar todo este pedazo de tierra, a las mujeres las va a poner de sirvientas y a los niños también los va a poner de sirvientes desde chiquitito. ¿Qué va a pasar? Que estos encomenderos, algunos de ellos van a cometer abuso. Y vamos a ver que van a haber hartos abusos en contra de los indios, pero también van a haber otros sistemas de trabajo. Esa era la encomienda, ¿ya? ¿Quedó clara? Pasamos a la segunda, que es la mita. Pobres niños, sí. La mita es una palabra que viene del quechua. Mita significa turno o estación. Y era usada por el Imperio Inca. Era una forma de trabajo que tenía el antiguo Imperio Inca, acá en Perú.
¿Y en qué consistía? En que los indios eran repartidos por turnos de trabajo. O sea, se hacía un grupo, por ejemplo, de 12 indios, se enviaban a trabajar mediodía y el siguiente mediodía, el resto de la tarde, otro grupo. Como en la actualidad, por ejemplo, mi tata trabaja una semana de día y una de noche. ¿Algo así era? Sí, esa es una forma de turno, es una forma de mica, muy bien. Pero los españoles, que son abusadores para todo, van a tomar la mitad y la van a transformar. Y la van a convertir en un sistema de turnos de trabajo obligatorio en los cuales de una comunidad, de un pueblo de indios, que ellos mismos hacían, supongamos un pueblo de indios de 500 indios, van a construir un pueblo de indios, de 500 indios, cercano a una mina de plata o de oro, y van a sacar de ahí 1/3 de los trabajadores, o sea, dividido en 3, y de esos un grupo se va a ir a trabajar a las minas durante todo un año, diariamente, todos los días por un año. Todos los hombres de todas las edades. Obviamente los bebés no, pero también desde niñitos se llevaban a trabajar a las minas. Eso después de un año podían descansar y los iba a reemplazar el otro grupo, el segundo tercio del pueblo de indios, para trabajar durante otro año más. Este sistema se usaba para las minas principalmente, que era un trabajo muy, muy pesado, porque no solo es un trabajo en el cual hay que cargar mineral, sino que además era asfixiante. Porque no eran las minas como en la actualidad, que tienen construcción, que tienen medidas de seguridad, no. Era un túnel de gusano. Que se cae piedra. Claro. No me interrumpa tanto, sí, Matías, ¿ya? Avíseme cuando va a hablarme. Eran agujeros casi de gusano, y por eso también ocupaban mucho a los niños, porque los niños podían llegar al fondo de esos agujeros para sacar el mineral. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, que estaba la mina más rica de plata, que era la mina de Potosí, ¿se acuerdan que la mencionamos en la clase pasada? ¿Se acuerdan cuando vimos la pintura del cerro de Potosí con la Virgen adentro? Y yo les dije que se había dibujado como venas en el cerro. Esas venas corresponden a los túneles de la mina. Y yo les decía que se supone que por esas venas corría plata. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ese cerro rojo. Ucha, no me ponen nada de atención. Si hubiera estado el Matías Orellana, yo creo que se acordaría. Ya, la Lisette se acuerda, el Matías Contreras se acuerda un poquito. Ok, entonces, en el caso de Bolivia, por ejemplo, morían muchos niños indígenas en esa mina. Y de hecho, si uno va ahora, porque yo fui a Bolivia una vez, de paseo, y quise ir a la mina de Potosí porque tiene un museo y uno puede entrar y sentir cómo era la mina, y se supone que es súper asfixiante, una de las minas más asfixiantes del mundo, porque además está a gran altura. Estamos hablando de 4.000, 5.000 metros de altura. A ver, Gaspar, ¿qué se supone que es este reclamo? Perdón, profe, pero no es nuestra culpa que explique la clase hablando como Eminem. Perdón, ¿es una crítica? Ah, no, Gaspar. Yo siempre te trato con respeto. ¿O no? Atrevido, vetado esta clase, castigado. No voy a leer más a Gaspar por esta clase. ¿Cierto? Se lo merece. Ya, yo continúo. Voy a hacer como que no leí nada más, solo a los demás. Les decía la mitad. Entonces yo les estaba contando mi experiencia en Bolivia. No pude ir por temas de presupuesto, no me alcanzó el dinero. Pero en Potosí uno puede ir. Ahora es un pueblo fantasma. Pero en la época colonial era un pueblo que tuvo mucho esplendor por las minas de plata del Cerro de Potosí. Y hay una parte del museo que uno puede ir y que hay como animitas para los niños que murieron ahí. ¿Saben cómo los hacían trabajar? Les daban licor. Les daban licor para que aguantaran, para que trabajaran más. Qué terrible, ¿eh? ¿Qué les parece? Les daban aguardiente, que funcionaba en el fondo como una droga para que ellos pudieran soportar tantas horas de trabajo. Sí, los emborrachaban. Muy triste la historia. Pero eso hacían los españoles, pues. Si se dan cuenta, habían abuso en el caso de la encomienda y también en el caso de la mita. Este sistema era usado anteriormente por los incas, pero los incas no lo usaban de manera tan
exigente como lo usaron los españoles. Y tenemos un último sistema, que es el de la esclavitud, que este yo creo que ya lo conocen, porque es como muy masivo y no solamente se ocupa en América, sino que también en Europa, en Asia también, en África, ¿para qué decir? Ya, la esclavitud, pero en el caso de América se ocupaban rebeldes, o sea, indios, perdón, en esclavitud. ¿Qué indios? Aquellos que eran rebeldes, los que no querían obedecer a los españoles. Entonces se imaginarán que dentro de estos, por ejemplo, había muchos mapuches, que eran esclavos porque eran indios rebeldes, indígenas rebeldes, y tomados como prisioneros eran vendidos como esclavos. Pero también existió inmigración de esclavos traídos de África a América. Específicamente eran cazadores ingleses, holandeses, europeos, iban a África, cazaban africanos, pero además también los compraban. Las tribus locales tenían, por ejemplo, un comercio ilegal en el cual vendían esclavos a los europeos para que los trajeran a América y acá eran vendidos más caros. ¿Por qué se fomenta tanto la esclavitud en esta época? Porque resulta que los indígenas, a pesar de que fueron forzados a muchos trabajos, los españoles encontraron que no cumplían tanto. Encontraron que eran débiles, se cansaban muy rápido, eran flojos. Eso decían los españoles. Imagínense a alguien que está sentado mandando para allá y para acá diciendo que los demás son flojos porque no trabajan día y noche. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente los indígenas americanos no estaban acostumbrados a ese nivel de trabajo. Nunca en su vida anterior habían tenido que trabajar tanto, porque los indígenas trabajan lo que se necesita solamente. En cambio, a los españoles les gusta explotar a la gente hasta que ya no puedan dar más, y por eso dijeron, no, estos indígenas se me están muriendo todos. No aguantan el trabajo, mejor traigamos esclavos africanos. Eso sí que aguantan, tienen buen cuerpo, tienen mejores condiciones de salud para aguantar y están acostumbrados además. Entonces empezaron a comprar africanos y traerlos a América. A Chile llegaron africanos, pero cerca de 25.000, porque la mayoría iban a lugares que tenían menos población indígena. Por ejemplo, en las que mataron a casi todos los indígenas. Por ejemplo, Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica, Perú también, llegaron muchos esclavos. Y además se adaptaron bien a los climas. En cambio, en el caso de Chile, ustedes saben que Chile, Argentina, tenía un clima mucho más frío que el resto de América. Y además tenían acá indígenas para ocupar. Había gran cantidad de indígenas, no los mataron a todos, como en el caso que sí fue en el Imperio Inca o en el Imperio Azteca, en el cual mataron a todos los indios. Entonces allá necesitaron muchos más esclavos africanos y por eso, en la actualidad, la población afroamericana es tan importante en esos países cercanos al Caribe. México, Cuba, Haití, no sé, se me ocurre Venezuela, Brasil, la colonia portuguesa, Brasil, Colombia, Ecuador, tienen más población negrita que nosotros, porque durante la colonia se trajeron muchos esclavos a esas zonas porque ya no quedaban indígenas para ocupar en el trabajo tan pesado que tenían que hacer en las minas y en los campos. ¿Se entiende? Chiquillos, ¿me están siguiendo o estoy hablando muy Eminem? Ya. Perfecto. Miren, acá tenemos un ejemplo de cómo se repartía este trabajo dentro de un campo. Acá, si se fijan, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿En qué lugar creen que está este campo? Hay una pista por ahí. ¿Qué parte de América será? ¿El virreinato allá en México, Nueva España? ¿El virreinato del Perú? ¿Será Chile? ¿Será Argentina? ¿Por qué, Dayana? ¿Qué le hace indicar que es México? Ok, gracias por avisarme, Nicolás. La iglesia, pero en realidad, Dayana, en toda América instalaron iglesias. No hay otra cosa que les llame la atención obsérvenlo bien. Hay un elemento que me indica en qué lugar están. Específicamente. México. Ya, pero ¿por qué, Matías? ¿Qué es lo que hay? Porque ahí al lado de donde dice puerto dice templo azteca. Bien, ahí la Dayana también lo puso. Bueno, que me acababa de dar cuenta. Ya, no importa, está bien. Miren, acá está la señal. Templo azteca.
Entonces, México. Bien, México en la ribera, porque aquí estamos cerca de la playa, hay un puerto, hay un barco, acá hay un río y tenemos todos los otros elementos de interiores que nos dicen cómo es el sistema de trabajo. Por ejemplo, aparece una iglesia, este es el pueblo de indios que yo les contaba, se construyen dentro del terreno del español. Acá está el español, sale como encomendero, porque es el dueño de la encomienda. Acá aparece un monje que fue enviado a vigilar que el encomendero cumpla con su parte del trato de la encomienda. Y el encomendero tiene un capataz, o sea, un ayudante, alguien que lo ayuda a vigilar a los trabajadores. Acá vemos que van los indios trabajando, trabajos forzados. Y acá tenemos otro vigilante vestido como soldado. Acá también hay otro vigilante. Acá tenemos la iglesia, que tiene un monasterio con curitas adentro. Tenemos los campos de cultivo, este es el trabajo de este territorio, pero podría haber una mina, por ejemplo, y sería diferente el panorama. Una fortaleza en la cual el español, el encomendero, cuida su propiedad para que nadie se la robe. Tenemos un puerto, las viviendas, y eso creo que es todo. Nos sale la casa del... Miren, acá debe estar la casa del español, del encomendero, como una hacienda. Debe ser una casa enorme y muy bonita. Todavía quedan lugares así en México, en Centroamérica, que uno puede visitar. En Colombia parece que hay muchas casonas así como que eran de antiguos encomenderos, que eran como casi palacios que se construían en estos terrenos que se les regaló por lograr avanzar en la conquista de América. Sí, son pequeñas mansiones. ¿Ya? Y ahora íbamos a ver cuáles fueron estos abusos y cómo se fueron regulando. Miren, acá tenemos una ilustración de la época colonial que muestra a un encomendero maltratando a un encomendado, a un indígena que debe haber sido menor, un niño. Frente a los cuestionamientos, hubieron fuertes cuestionamientos de algunos religiosos. O sea, muchos de los monjes que vinieron a América a ayudar en la evangelización llegaron acá pensando, hoy voy a ir a ayudar, a hacer que más gente crea en Dios, el único Dios, le voy a enseñar a esos indígenas. Vienen con todas las buenas intenciones, llegan acá a, no sé, a un pueblo de indios que pertenece a un español y se dan cuenta que los indios están desnutridos, que hay mucha muerte de niños, que mueren muchos adultos en el trabajo, que están con latigazos en sus cuerpos y se dan cuenta y dicen, pero esto no es a lo que vinimos. ¿Por qué este hombre español ha abusado tanto si él tiene un compromiso con estos indígenas? De acuerdo a nuestro rey y de acuerdo al papa. Entonces empiezan a cuestionar y a denunciar y envían cartas a España, cartas a Roma, diciendo el encomendero José de Santos Bascuñán, por inventar alguno, ha maltratado significativamente a sus indios encomendados y esto es un delito y debe ser castigado. Por ejemplo, denuncian, acusan, cuestionan a los encomenderos, pero no todos. Van a haber algunos que van a preferir quedarse callados porque el encomendero les tiene una mansión ahí, una casa, un monasterio, les da comida, les da de todo. Son algunos solamente los que denuncian. Peor que cualquier historia triste de mentira, esto da más pena que cualquier cosa. Lamentable que es así. Hubieron abusos y largas jornadas de trabajo físico. A algunos indios los hacían trabajar más de 18 horas seguidas, sin comer, sin descansar, lo que provocó muchas muertes por fatiga, muertes por cansancio, latigazos, como si fueran esclavos. Latigazos, se les castigaba, por ejemplo, encerrándolos por varios días, sobre todo a los que eran rebeldes. Se les daba menos comida, no se les curaba cuando tenían enfermedades, cuando tenían heridas, etc. Un montón, una lista larga de abusos, no de todos, pero sí de la gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que se tomó una medida? El rey de España dijo, ya, esto no puede seguir, tenemos que pararlo un poco porque se supone que somos católicos. Entonces no podemos estar haciendo esto va en contra de las enseñanzas. Y van a crear leyes normativas que se van a llamar tasas, con S, no con Z, para no confundir con la tasa de té. Estas tasas son leyes que van a reglamentar el uso de indios en cualquier situación. Van a regular el trabajo indígena. Van a haber dos tasas importantes. La tasa de Santillán, que va a poner un límite de edad. Imagínense que antes de esta ley, antes de esta tasa,
podían usar a niños trabajadores de 15, 11, 10 años. Entonces dijeron en España, no, no puede ser, hay que parar. Tenemos que poner un límite. ¿Y cuál es el límite? Solo, de ahora en adelante solo pueden usar para trabajo indios de 18 a 50 años. No más y no menos. ¿Ya? De 5 años también usaron. Bueno, como les conté, en el caso de las minas se usó harto niño chico. Trabajo, aquí se va a inaugurar la mita. Se va a aplicar un trabajo rotativo. Es decir, en las minas como en el campo no pueden trabajar de sol a sol todo el día el mismo grupo de personas. Lo van a tener que ir cambiando por otro. Van a tener que hacer turnos. Y además se va a establecer que 1/6 de toda la producción que tenga el encomendero, una parte de 6 se la tiene que dar en premio a los trabajadores, como un pago. Pero ¿qué va a pasar? Que muchos encomenderos van a empezar a pagarles con, por ejemplo, comida, o van a empezar a pagarle con tonteras, así como candelabros, servicio, con cosas que le sobraban en su casa, con ropa. Entonces, eso también era un abuso, porque en esa ley no decía nada de cómo tenía que ser el pago, y por eso se va a tener que hacer otra ley, que es la tasa de Gamboa, en que va a decir que el pago tiene que ser solamente en especies o en dinero. No puede ser de otra cosa el pago. No puede ser que por perdonarle la vida eso sea un pago. Además va a eliminar el servicio personal, la tasa de Gamboa. O sea, no puedes usar a los indios para que sean tus sirvientes. Solamente para trabajo. Trabajo normal. Eso va a decir la tasa de Gamboa. Y también va a decir que de ahora en adelante no puedes tener a los indios repartidos en tu tierra sin tener ni un techo para cual resguardarse. Vas a tener que construir un pueblo de indios. ¿Para qué? En ese pueblo de indios le vas a hacer casas a los indios, con techo al menos, y que tengan un fogón adentro, y les vas a hacer una iglesia, una parroquia, en la cual se les enseñe la evangelización. ¿Se entienden las tasas de Santillán y de Gamboa? ¿Sí? Ya. Estoy un poquito atrasada. Vamos con el video. Now unmuted. Ya. Estamos atrasados, chicos, así que vamos a ir a las preguntas para terminar esta clase. Pregunta número 1. ¿Qué compromiso asumía el encomendero con sus indios encomendados? A. Ninguno. B. Evangelizarlos. C. Alimentarlos. O D. Solo debía obligarlos a trabajar. Ahí les envié la encuesta. Rapidito. 5, 4, 3, 2, 1. Al agua, Vicente, Juliano. Me faltan ellos dos nomás. Vicente y Juliano, contesten por favor. 3, 2, 1. No aparecen. Ya, ahí van las respuestas. 0 personas pusieron la A, 3 personas pusieron la B, 2 personas pusieron la C y 6 personas pusieron la D. Solo obligarlos a trabajar. Habíamos dicho que tenían un compromiso. Y solo obligarlos a trabajar no es un compromiso, es una ganancia. Por lo tanto, me queda que era la B y la C. Ambas eran correctas. Felicito a las 5 personas que pusieron la B y la C. Sí. Ya el resto va a tener que repasar porque no le quedó claro. Segunda pregunta. ¿Qué era la mita? A. Grupo de indios que servían a un español. B. Trabajo inca de turnos rotativos. C. Inmigrantes africanos traídos a América. O D. Poblado en que los indios eran evangelizados. La mita. ¿Qué era la mita? A. Grupo de indios que servían a un español. B. Trabajo inca de turnos rotativos. C. Inmigrantes africanos traídos a América. O D. Poblado en que los indios eran evangelizados. Me falta de nuevo Vicente. ¿Qué más me falta? Juliano y Gaspar. 3, 2, 1. Se van a ir al agua. Contestó el Juliano. Ya.
Ahí están los resultados. También se equivocaron. La mitad era un trabajo de turnos. Lo vimos, hicimos ejemplos. Y era Inca, solo que los españoles lo adaptaron. Quizás por ahí se confundieron. Así que 3 personas solamente respondieron correctamente. 4 personas pusieron que eran inmigrantes africanos. Estos son esclavos, no mita. Y 3 personas pusieron que eran los grupos de indios. Esto era la encomienda. El grupo de indios era la encomienda. La mitad es un trabajo por turnos rotativos, ¿ya? Y última pregunta, ¿quién fue Bartolomé de las Casas? Salía en el video. A, un monje y encomendero que se preocupó por los indios. B, un conquistador encomendero que abusaba de los indios. O C, un indígena que se rebeló contra su señor encomendero. ¿Quién era Bartolomé de las Casas? A, un monje y encomendero que se preocupó por los indios. B, un conquistador encomendero que abusaba de los indios. O C, un indígena que se rebeló contra su señor encomendero. Me falta Vicente. Vicente no está, ¿aparece o no le aparece en las encuestas? Juliano y Gaspar. 3, 2, 1. Se quedaron sin nota. No, alguien contestó. El Juliano. Ahí va. Ahora sí, la mayoría acertó. Era la letra A, un monje y encomendero que se preocupó por los indios, los defendía. Y a pesar de que era encomendero, renuncia a su cargo y a sus propiedades para defenderlos. Un conquistador, no era conquistador Bartolomé de las Casas, y un indígena menos. ¿Ya? Era un monje dominico. Ya, con esto me despido, chicos, voy cerrando la clase. Espero que se encuentren todos bien. Le aviso a Gaspar que no estoy enojada con él, se me pasó. Pero sí tiene que haber una medida, ¿ya? No fue tan terrible, pero igualmente yo siempre les exijo respeto a ustedes porque yo también a ustedes los trato con respeto. Así que no hay problema, la próxima clase hacemos como si nada. Si quiere me puede pedir disculpas, que sería lo más óptimo. Cuídense mucho, gracias por su participación. Chao, chao. No quiero. Chao, chao.